esta ocasión me voy a presentar el tema 3 de la materia Tecnología de Materiales metálicos no ferrosos, donde les estaré presentando el tema 3.1 al 3.6, que son estructura de relaciones, diagrama de fase tipo 1, diagrama de fase tipo éutico, diagrama de fase tipo éutico, fase intermedia de fusión congruente y aleaciones comerciales de materiales no ferrosos. Estructura de las aleaciones. Si bien vamos a empezar hablando de las aleaciones, ¿qué es el compuesto de aliar? Esta acción es por parte, alude a fundir ciertos elementos para lograr un producto conocido como aleación, y en la estructura tiene que tener por lo menos un metal, que en esta ocasión estaremos hablando solamente de metales. Una aleación, por lo tanto, es un elemento de propiedad metálica y se puede realizar las aleaciones como fuera de plomo, hierro, cobre, hierro y componentes no metálicos. Las aleaciones en su mayoría están compuestas por elementos no metálicos. La ciencia de los materiales implica investigar la relación de la estructura y las propiedades de los materiales. Por lo contrario, la ingeniería de los materiales se fundamenta en las relaciones de la propiedad de la estructura y diseña o proyecta la estructura del material consiguiendo un conjunto predeterminado. Las disoluciones sólidas en aleaciones, o sea, la constitución de las aleaciones, los metales como puros, como si tienen poca utilidad, ya que no cumplen con los requerimientos que se ocupan para la industria. Para eso se realizan las aleaciones para que puedan cumplir las funciones que se le designan o que se necesitan para los diferentes tipos de industria, ya sea automotriz, ingeniera, de todo tipo. En un disolvente y un soluto, o sea, para formar la aleación, es el componente que entra en mayor proporción. El disolvente es el componente que entra en mayor proporción y el soluto es el que hace en menor proporción, o sea, en la aleación. Cuando los elementos solubles poseen la misma red cristalina, se considera disolver el elemento que conserva la red cristalina. Y entonces se hace una pequeña fórmula donde se dice masa del soluto y masa del disolvente, como lo podemos ver aquí, y la concentración de esta aleación será lo que nos resulte de la suma y división de estos materiales. Hay dos tipos de soluciones sólidas, disoluciones sólidas y deformaciones en la red cristalina, que una sería la solución por sustitución, que los átomos se disuelven y el soluto tiene una estructura cristalina similar a ambos, pueden formarse parte de un edificio cristalino al reemplazarse de sólidos disolventes por un átomo soluto. Y la solución por intersección, como lo podemos ver en la imagen 1 y 2, se representa cuando los átomos del soluto son muy pequeños comparados con los átomos del disolvente y se colocan en el interior de los intersticios de la red cristalina, como lo podemos ver aquí, como completamente solubles en estado líquido y estado sólido. Los diagramas de fase nos indican cuáles serán las fases estables para cada temperatura y composición. Y en este capítulo abordaremos fundamentalmente los diagramas de fase binarios, o sea que están compuestos por dos materiales. Estos diagramas son una herramienta muy importante, ya que nos servirá como guía y mapa para poder encontrar la microestructura que debería existir por un comportamiento dada la temperatura determinada, que ahorita enseguida estaremos hablando sobre las microestructuras. Un diagrama de fase en termodinámica y ciencia de los materiales se denomina diagrama de fase al diagrama de equilibrio de fases o diagrama de estados de la materia, a la representación gráfica de fronteras entre diferentes estados de la materia de un diferente en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Los equilibrios de fases pueden corresponder a los variados tipos de sistemas homogéneos en un líquido en equilibrio con su vapor a una solución saturada. El comportamiento de estos sistemas de equilibrio se estudia por medio de gráficos que conocen como diagramas de fase. La mayoría de los diagramas de fase han construido según condiciones de equilibrio. Condiciones de enfriamiento lento, siendo utilizadas por ingenieros y científicos para poder entender y apreciar mucho los aspectos de los comportamientos de los diferentes materiales. Que por ejemplo pueden ser como conocer las fases
que están presentes en las diferentes composiciones, y temperatura bajo condición de enfriamiento lento, que sería un equilibrio. Averiguar la solubilidad en el estado sólido, el equilibrio de un elemento, que sería el compuesto, y determinar la temperatura en la cual la aleación es enfriada bajo condiciones de equilibrio y comienza a solidificarse, y a la temperatura a la cual ocurre esta solidificación, y conocer la temperatura a la cual comienzan a fundirse los diferentes materiales en las diferentes fases, como lo mencionamos anteriormente. En el diagrama de equilibrio de aleaciones totalmente líquidos solubles, el diagrama de fase es más sencillo y se da sobre algunas aleaciones de elementos de pares sustancias que son completamente miscibles, o sea, en fase sólida. Y en este tipo de sistemas A y B, como lo vemos en la imagen, son solubles tanto en estado sólido como en estado líquido, como podemos ver A y B. En el diagrama de equilibrio de aleaciones totalmente solubles en estado líquido parcial, soluble en estado sólido, en este caso las soluciones sólidas se componen de otra forma y tienen un límite de saturación. Ok, y vamos a hablar sobre las microestructuras. Las propiedades mecánicas y físicas del material dependen de siempre de su estructura. Esa puede consistir en una simple estructura de granos iguales, o un metal, cerámica pura, o una mezcla más compleja distinta. Un ejemplo de esto puede ser la ferrita y la perlita. Como por ejemplo, la ferrita, con nombre se designa la solución sólida alfa, la cual es una solución interestital de carbono. Esta estructura es más blanda que todas las que aparecen en el diagrama binario, o sea, las estructuras de dos componentes. Y la perlita es un compuesto laminado formado por láminas alteradas y tiene propiedades mecánicas intermedias. Es diagrama de fase tipo éutico, dos metales completamente insolubles en estado sólido. Los diagramas de fase éutico tienen algunas características especiales. En primer lugar, aparecen en 3 regiones monofásicas, que las vemos como A y B. Líquido, para entenderlo mejor, observemos el sistema del cobre y la plata. En el cobre y la plata puros se consideran fase A y B, respectivamente. La solubilidad de cada una de estas fases sólidas es limitada. La línea separada de la solubilidad de las regiones A y A más B se denomina línea solubles, como la podemos ver a un lado de la temperatura. La línea que separa la fase A y A más L se denomina línea sólidos, o sea, sólidos. Para este caso, la fase B, existe también línea sólido y sólidos. En ese diagrama aparece un vértice en la línea de líquidos. El punto de este vértice se llama éutico. Este punto tiene las siguientes propiedades. Las aleaciones del éutico es un punto éutico del vértice descrito. Funde a la menor temperatura posible las aleaciones del diagrama. Y la otra, desde el punto de vista del enfriamiento, se compara como un metal puro al 100%, aunque el éutico no lo sea. Es decir, se funde a una temperatura siempre constante. Diagrama tipo fase éutico, dos metales completamente solubles en estado líquido, parcialmente en estado sólido. Como podemos ver en la imagen que estamos viendo aquí a mi costado, en el vértice éutico, en la línea que llamamos líquidos, que lo tenemos en color rosado, la diferencia es que ahora están en los laterales del diagrama, que no están pegados a los vértices. Y ahora en el espacio de los laterales de las zonas amarillas de la imagen, como podemos ver, es donde se genera la solubilidad del estado líquido. Que podemos ver que de estado líquido, completamente líquido, a estado completamente sólido. Ahí podemos ver el peso del porcentaje del material con respecto a la temperatura de fusión congruente. La fusión congruente es cuando un compuesto al fundir cambia directamente de sólido a líquido en la misma composición. Esto quiere decir como el agua al congelarse. Composición, ¿qué quiere decir composición? La formación de todo un conjunto identificado con un cierto orden de la misma serie de elementos. La fusión congruente se produce, como ya le dije, a pasar de un estado sólido a líquido y que tenga sus mismas características. El punto de fusión congruente representa la temperatura definida al igual de los puntos de fusión en el diagrama de la fase.
como por ejemplo, podría ser cuando pasamos de estar hielo a agua, o de azúcar a caramelo, de vidrio a vidrio líquido, de chocolate a chocolate derretido, mantequilla derretida, de plástico, plástico líquido, metales, podrían ser metales fundidos. Esos son algunos de los ejemplos que tenemos para darle a los materiales de fusión congruente. Como podemos ver en la imagen como podemos ver en la imagen D se encuentra, como podemos ver en la imagen, el punto de fusión congruente de D del compuesto AB se encuentra por encima de los puntos de fusión. Los componentes, los componentes puros A y B, sin embargo, no es necesariamente que existan diferentes tipos de conocidos que se observan en el punto de congruente, menos de un punto de fusión de componentes puros, como lo podemos ver en la imagen, el diagrama de fusión de líquidos. 6. Aleaciones comerciales. 3.6. Aleaciones comerciales de materiales no ferrosos. En metalurgia, un metal no ferroso es un metal incluyendo también algunas aleaciones que no contiene hierro de forma notable. Eso pueden ser como el cobre, el plomo, el níquel, el estaño, el titanio, el zinc y algunas aleaciones como el latón. Y una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de los cuales por lo menos uno debe ser un metal. Existen 4 tipos de aleaciones: las binarias, las ternarias, las cuaternarias y las complejas. Que la primera se compone de 2 elementos, la tercera de 3 elementos, la cuarta de 4 elementos y la 5 se compone de 5 o más elementos. Alguna aleación podemos encontrar como el latón. Este material es ampliamente utilizado en la industria de los recipientes, sobre todo destinados a la alimentación. El bronce juega un papel muy importante en la historia de la humanidad, como para elaborar herramientas o armas y también embujes para diferentes tipos de materiales mecánicos. Amalgama es un material que puede ser, tiene contenido de mercurio, que puede ser levemente tóxico, que anteriormente, si nos vamos un poquito a la historia, se usaba para reparar los dientes, hasta que se dieron cuenta que era un poco tóxico. Es un material bastante blando. El duraluminio es un metal muy ligero y resistente que se combina propiedades del cobre y el aluminio. Ya, como podemos ver, que el aluminio es bastante ligero, el cobre es conductor y también resistente, entonces se fusionan esas dos características de cada uno de los materiales y tenemos esa. El peltre es un producto de zinc-loquín, que es una mezcla que se usa para que llamamos aleación, que se usa para elementos de la cocina como tazas, platos, ollas, etcétera. Es extremadamente ligera y conduce muy bien el calor, ya que por eso se usa en la cocina. El mangal es otro metal demandado en la industria automotriz y en los enlatados, ya que es de baja densidad y posee bastante dureza y tenacidad. Tiene aluminio y magnesio. Algunos de los links donde recabamos la información para poder armar esta diapositiva y poderles hacer este video, con tal de que enseñar un poco de lo que se ve en ingeniería. Y pues en conclusión, esto es un tema muy importante para nosotros en ingeniería, ya que siempre tenemos que estar viendo los diferentes comportamientos de los materiales, buscando lo mejor para lo que se necesita, ya sea aleaciones, como lo pudimos mencionar anteriormente, que los materiales puros no se pueden utilizar como sí, porque no cumplen muchas de las características, como ya sea dureza, maleabilidad, todo eso. Entonces por eso se hacen estas aleaciones, para poder buscar lo más acercado a lo que se necesita. También vemos puntos de enfriamiento y puntos de disolución de un estado sólido a un estado líquido, o procesos de enfriamiento y todo lo que se necesita. Bueno, esto fue todo mi parte. Un gusto y